El Salmo 91 es uno de los escritos más conocidos y recitados de la Biblia, atrayendo tanto la atención de los devotos como de los escépticos. Conocido como el Salmo de la Protección, este pasaje ha sido invocado a lo largo de los siglos por aquellos que buscan refugio y amparo ante el peligro y la adversidad. La poderosa afirmación de que el que habita al abrigo del Altísimo encontrará protección en tiempos de crisis ha resonado en innumerables corazones y ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones, creencias y leyendas. En la tradición cristiana, este salmo es considerado un escudo espiritual, prometiendo salvación y seguridad. Sin embargo, también ha sido señalado en los debates y en las controversias. Algunos lo ven como una simple manifestación de fe, mientras que otros consideran que su interpretación puede variar drásticamente dependiendo del contexto cultural y personal de cada individuo. Los mitos que rodean su uso, desde rituales de protección hasta amuletos con su inscripción, reflejan el deseo humano de buscar lo divino en medio del misterio. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas historias y creencias? ¿Cómo ha sido utilizado el Salmo 91 a lo largo de la historia? ¿Todo mundo lo utilizará para bien o hay quienes lo utilizan para su beneficio desde la maldad? ¿Usted que me está escuchando puede dar fe de su poder? ¿Cree o no cree en el Salmo 91? Ahora les contaremos anécdotas paranormales y testimonios relacionados con este salmo, en los cuales se entrelazan la fe y lo inexplicable. Historias de personas que en momentos de crisis han invocado sus palabras y experimentado situaciones que desafían toda lógica, así como relatos de aquellos que han sentido la presencia de algo más allá de lo tangible. Pueblo del misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. Me acuerdo clarito como si hubiera sido ayer. El frío de la sala de urgencias se me colaba por todos los huesos y cada respiración me costaba como si estuviera cargando un costal de papas encima. Discúlpeme si soy demasiado detallista. En algún momento fui escritor y quiero que mi historia tenga una narrativa más fluida. Pero continúo. Estaba ahí, tirado en esa cama del hospital. Me sentía más cerca de la muerte que de la vida. Me habían dicho que la cosa ya no tenía arreglo, que mi enfermedad era terminal, y aunque siempre fui de mente muy fuerte, esta vez algo dentro de mí se había rendido. Los médicos entraban y salían con esas caras que uno reconoce al toque, la de la resignación. Me tenían lleno de cables, tubos y aparatos, pero yo sabía que estaban esperando que se acabara el turno para dejarme ir en paz. Lo que nunca pensé fue que la muerte estuviera tan cerca de darme la mano. De un momento a otro sentí que el cuerpo se me apagaba, como si el corazón hubiera decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Fue un segundo, una chispa, y me fui. Literalmente me fui. Pero no fue el vacío que uno se imagina, no. Al contrario, vi luz, una luz tan intensa que no quemaba, más bien envolvía. Al abrir los ojos allá, vi un lugar inmenso, un campo abierto que no conocía, pero que sentía familiar. Y ahí, justo enfrente, estaba mi papá, el viejo. Dios lo tenga en su gloria. Había muerto hacía años, pero ahí estaba, con una sonrisa tranquila, como si me estuviera esperando. Su figura era clara, nítida, como si siempre hubiera estado a mi lado. No hubo palabras de nostalgia ni de tristeza, solo una advertencia, más seria que nunca. Ora mucho, hijo. Reza el Salmo 91. Yo, que siempre fui escéptico de rezos y esas vainas, me quedé quieto, pero algo en su voz me caló hondo. No era una sugerencia, era más bien una orden. El viejo nunca hablaba en vano. El Salmo 91, hijo, no lo olvides. En ese instante todo se desvaneció. Me sentí jalado de vuelta, como si un lazo invisible me tirara de regreso al hospital. Abrí los ojos con el corazón galopando, jadeando como si me hubieran sacado del fondo del mar. El pitido de los monitores sonaba loco. Las enfermeras corrían de un lado para el otro, gritando que me había ido, que había entrado en paro, pero ahí estaba yo, vivo. Los doctores me miraban sin creerlo. Uno de ellos, un man mayor que ya no esperaba milagros, me dijo: ¿cómo carajos conseguiste volver aquí? Ninguno encontraba una explicación, pero yo sí. Desde ese momento lo supe.
Ese día, después de que todo se calmó, recé. No por miedo, no por obligación, sino porque sentí la necesidad. Tomé la Biblia que mi mamá siempre me dejaba en la mesita y ahí estaba, el Salmo 91 abierto. Las palabras de mi papá resonaron de inmediato en mi mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leí cada línea como si fuera un mapa que me estaba llevando a la vida de nuevo. No sé cómo explicarlo, pero sentía una paz rara, una seguridad que nunca antes había sentido en esos días de agonía. Los médicos seguían sin poder explicar cómo seguía con vida. Mi estado era tan crítico que ya no tenía esperanza alguna, pero ahí estaba yo, aferrado a ese salmo como quien se agarra de un árbol en medio de una tormenta. Desde ese día, Howard, no volví a ser el mismo. No sé si fue un milagro o una segunda oportunidad, pero lo que sí sé es que mi papá me salvó desde el otro lado, me dio la clave y el Salmo 91 ha sido mi refugio. Y así es la vida, llena de misterios, y aunque los médicos nunca lograron entender lo que pasó, yo sé bien lo que vi y sé que el viejo sigue ahí cuidándome, asegurándose de que no me olvide de la promesa. Eso es todo, Howard. Gracias por darle espacio a estas experiencias y yo, por supuesto, apoyo el misterio colombiano. Hola, ¿cómo están? Les cuento que he estado lidiando con una situación que parece sacada de una novela de terror y les juro que no sé si reírme o ponerme a llorar. Resulta que hace un par de meses empecé a sentir que algo no andaba bien en mi apartamento. Al principio pensé que era la presión del trabajo, porque bueno, aquí en Bogotá las cosas no están fáciles, pero luego las luces y varias cosas en la casa empezaron a fallar. Tengo que aclarar que estas luces son prácticamente nuevas y no era que se dañara el foco o partes específicas de las cosas de la casa, era que se arruinaba por completo. Hasta los cables de la energía. Luego de todos estos daños, comencé a escuchar ruidos raros y para colmo, mis plantas se estaban muriendo sin razón alguna. Imagínese, yo no tengo mano negra como le dicen por ahí, pero parecía que algo me estaba queriendo sabotear. Entonces, mi hermana, que es más creyente que un cura en una misa, me recomendó que empezara a rezar el Salmo 91. Me dijo que eso me iba a proteger de cualquier energía mala o brujería que me estuvieran realizando. En ese momento estaba tan desesperada que decidí hacerle caso. Una noche, después de leerlo por enésima vez, y ya ni me acuerdo cuántas veces en realidad lo leí, pasó algo muy raro. Estaba sentada en mi sala, con la luz del bombillo dando señales de como que se iba a volver a dañar, y ahí yo dije, mierda, otra vez se va a dañar esta chimbada. Y justo dije eso cuando sentí escalofrío por mi cuerpo. Pero no era el frío normal de la ciudad, no, era como si alguien estuviera ahí, justo al lado mío. Me levanté para revisar porque claro, siempre hay que enfrentar el miedo, ¿cierto? O eso nos dicen. Y fue entonces cuando vi una sombra en el pasillo, moviéndose de un lado para el otro. No sé si iba para algún lugar en específico de la casa, pero ahí estaba. Y ay, Dios mío, salí corriendo como si me estuvieran persiguiendo los demonios. Pero aquí viene lo más loco. Cada vez que intentaba rezar, la sombra aparecía de nuevo, como si se estuviera burlando de mí. Y luego de eso escuché una risa muy macabra, pero esto sí no sé, creo que resonó en mi cabeza, pero al mismo tiempo como en el lugar, como si fuera un eco. Y yo tratando de recitar el Salmo 91 como una niña perdida en un examen. Era básicamente como si jugaran conmigo. Rezaba el Salmo y esta entidad aparecía. Quizás para darme miedo, no lo sé. Dejaba de rezarlo y ella desaparecía. Howard, no quiero alargarle más esta historia, así que paso al día siguiente, en el cual no aguanté más y llamé a mi amiga que sabe de estas cosas. Ella me dijo que a veces rezar ciertas oraciones pueden atraer lo que uno está tratando de ahuyentar. Esto porque la entidad malvada no quiere que uno se sepa defender y tratará de engañarte o atormentarte para que deje de lado el tema del Salmo 91 o cualquier oración de protección. En ese momento mi corazón se aceleró y pensé, voy a terminar el salmo, cuésteme lo que me cueste. Y así lo hice. Le juro que en mi apartamento comenzaron a pasar cosas sobrenaturales mientras lo hice, como si varias mujeres estuvieran gritándome vulgaridades desde las puertas.
pero yo no me detuve hasta terminar. Cuando terminé, todo quedó tranquilo y dejé la Biblia abierta en el Salmo 91. Y aunque las cosas en mi apartamento pues siguen raras, no voy a decir que todo simplemente se calmó. Ahora incluso se me caen cosas del estante sin razón. Prefiero seguir con la oración como algo de protección. Desconozco el verdadero poder de esta oración. De hecho, no soy muy religiosa, pero ese salmo tiene algo misterioso. Y así que ahí estoy, esperando que se me pase este tema del mal de ojo o brujería, y tratando de vivir mi vida sin que la sombra se me aparezca de nuevo. Para aclararles, si yo dejo de leer el Salmo 91, esas entidades vuelven. Así que todos los días, esté o no esté en el apartamento, lo tengo que leer. Si alguien tiene un consejo o ha pasado por algo similar, pues bienvenido sea. Gracias, y yo apoyo el misterio colombiano. Cuídese mucho. Saludos. Hola Howard, espero que esta historia salga en tu canal y que quede en anónimo, por favor. En lo personal, estuve dándole muchas vueltas a contar mis historias, y me refiero a mis historias porque mi familia, por parte materna, desde mi tatarabuela de origen africano hasta la actualidad, todos han sido de rituales de santería y lectura del tarot. Tenemos ese don. Sin embargo, yo no ejerzo esas actividades porque quise vivir una vida normal, entre comillas. Para no alargar la historia, a principios de los años 2000 nos mudamos a una casa donde vivimos casi 8 años. El ambiente era extraño, pero como éramos niños, mis hermanos y yo no pusimos cuidado en eso. Esa primera noche fue una tortura, ya que escuchábamos ruidos raros. Mis padres nos regañaban porque pensaban que nosotros éramos los que jugaban en la noche a tirar las puertas y a correr en los pasillos, pero nosotros no salíamos de las habitaciones en horas de la noche porque era bastante aterrador salir de noche. Un día mi mamá estaba viendo la televisión en altas horas de la noche y sintió que alguien estaba en la cocina. Como pensó que éramos nosotros, se levantó de la cama y fue a revisar. Sin embargo, yo me desperté porque la escuché discutiendo con alguien y a mí se me hizo raro. Entonces salí de mi habitación y allí la veo a ella con un machete en la mano. Estaba en la cocina de la casa, preguntando con un tono firme: ¿Usted quién es? ¿Cómo entró a mi casa? Yo salí corriendo y me puse detrás de ella y vi a un hombre que estaba de espaldas, vestido de traje, pero vi un detalle que mi mamá no había notado. Esa persona no tenía pies, estaba flotando. Yo grité y ella se puso a orar el Salmo 91. El señor, entre comillas, que estaba en la cocina, dijo, con un tono de voz bastante enojado, pero sin voltear: «Ustedes están en mi casa, váyanse», y desapareció. Obviamente, al día siguiente, mi mamá le contó a mi papá que llegaba de trabajar y él no creyó la historia. La semana siguiente seguíamos escuchando ruidos raros y viendo sombras en la casa. Mi papá salía a trabajar a las 3:30 de la mañana y entonces volvimos a escuchar a mi papá discutir con alguien y este ente le volvió a decir lo mismo. Ya cansados de la situación, mi mamá recurrió a unos libros que tenía de santería que una tía había enviado desde lejos y empezó a realizar una serie de rituales como cruces de mostaza, vasos con agua, sahumerios y limpiezas con agua bendita. Yo, con mi corta edad, siempre le ayudé a hacer esto. La primera noche, después del primer ritual, fue bastante densa, ya que ese espíritu intentó atacar a mi mamá y a mí, pero a medida que seguíamos haciendo las limpias, el tema se apaciguó. Sin embargo, de vez en cuando veíamos sombras entrando al baño de la casa y saliendo a la cocina. Años después la casa la vendieron y nosotros nos fuimos muy cerca de allí. Al irnos de allí, mi mamá y yo tuvimos el mismo sueño, donde estábamos en la habitación donde yo dormía y el señor, entre comillas, que se nos apareció nos dijo: «Gracias por la compañía, me van a hacer falta». Nunca supimos quién era o qué tenía en esa casa. De hecho, años después, hablando con quienes compraron esa casa y ellos nos preguntaron si alguna vez nos habían asustado allí, les contamos esta historia y ellos contrataron a un cura para bendecir la casa. Y eso es todo, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio nacional.
Hola parceros, ¿cómo están? Quiero contarles algo que me pasó una vez en la casa de mi abuela en Barranquilla. Ustedes saben cómo es, y mi abuela, que es de las que no se acuesta sin rezar el rosario y dejar su Biblia a un lado. Según ella, eso la protege de todo mal. Yo nunca había creído en eso, la verdad, pero en unas vacaciones me dio curiosidad y pues decidí probar. Esa noche, mientras todos estaban tranquilos, me senté en la cama y empecé a leer el Salmo en voz alta. Claro, me tocó conseguirme una Biblia pequeña, porque tomar la de mi abuela era una misión imposible. Yo la verdad comencé a sentir una vibra intensa, quizás porque yo nunca había hecho esto de leerlo, y como lo hice en voz alta, mis palabras llenaban, digámoslo así, la habitación con el eco. Al principio todo era normal, dejé la Biblia a un costado y seguí con mis cosas habituales antes de acostarme a dormir, porque terminé la oración y no pasó nada, no sentí mayor cosa, solo nervios. Entonces pensé, bueno, solo era una oración y ya. Así que como les digo, la dejé a un lado, pero la dejé cerrada. Después de un rato empecé a escuchar pasos en el corredor afuera de mi habitación. No sé si era mi imaginación, pero se sentía como si alguien estuviera caminando justo afuera de mi cuarto. Miré por la puerta, pero nada. Pensé que sería mi abuela, así que fui a ver y ahí estaba ella, durmiendo como un lirón. Fue entonces cuando la cosa se puso más extraña. Al devolverme para mi cama, la puerta de mi cuarto, que siempre estaba atascada y no cerraba bien, se cerró de golpe como si alguien la empujara con mucha fuerza. En ese momento, el pánico se me subió por la espalda. Intenté irme a dormir así, con miedo, pero era imposible. Estaba más alerta que nunca. No pude gritar ni llamar a mi abuela. Yo solo retrocedí hasta mi cama y me envolví en las cobijas con mucho temor. Las horas pasaban y yo solo quería que amaneciera para ir con mi abuela a contar lo malo que me había pasado. En un momento me dormí y la verdad no me di cuenta, pero así fue. Cuando abro los ojos volví a estar asustado y miré la hora. Eran las 3 de la mañana. La verdad, yo solo giraba mis ojos, no fui capaz de moverme, me quedé en la misma posición cuando desperté, ya que estaba escuchando susurros como voces. Era como si alguien estuviera rezando justo al lado de mi cama, pero estaba completamente solo. Ahí tenía que tomar alguna decisión, no podía esperar a que me pasara algo malo y decidí que encendería la luz del cuarto como fuera. Pero justo cuando hice eso, levantarme, correr y encenderla, ¡boom!, algo cayó al suelo. Era la Biblia de mi abuela, que estaba en la mesita de noche. No era ni siquiera aquella Biblia que yo había conseguido, la pequeñita. No, era la de mi abuela. ¿Cómo llegó ahí? Ni idea. Pero esta, en el momento en que se cayó, se había abierto sola en el Salmo 91. Desde esa noche me niego a leer ese salmo de nuevo. La abuela dice que algo, entre comillas, no quería que yo leyera esas palabras o que a mí me están atacando. Y una fuerza de Dios vino a completar la oración y dejar la Biblia abierta en el Salmo 91, supuestamente para protegerme. Pero yo prefiero no jugar con eso. No sé si es verdad lo que dice, pero hay cosas que es mejor dejarlas quietas. O no sé ustedes qué creen. Así que ahí lo tienen, una noche que yo nunca he olvidado. Y ahora, cada vez que escucho ese Salmo 91, no me siento protegido, me siento es más bien con miedo. Pero si quisiera que alguien me guiara en esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Es pura coincidencia o realmente algo malo pasó desde el Salmo 91 hacia mí? Eso es todo, Howard. Muchísimas gracias, un abrazo. Espero que por favor compartas mi historia. Yo apoyo el misterio de Colombia. Todo empezó como cualquier negocio en esta tierra. Me habían contactado por medio de un conocido, dizque para cerrar un contrato de transporte de mercancía. El tipo que me organizó todo, pues me lo pintó como la oportunidad del año, pero algo pues no me cuadraba. La cita era en una zona pesada, cerca de los límites entre Antioquia y Chocó. Me parecía raro que algo tan jugoso fuera en un lugar tan peligroso, pero como dicen, la plata manda. Mi mamá, que siempre ha sido la más creyente en la familia, me había dicho 1000 veces que llevara conmigo el Salmo 91, que era el que protegía de cualquier mal. Ese salmo es como un escudo, mijo. No hay bala ni mal que te toque si te lo sabes bien. Y yo, pues la verdad nunca he sido de rezar ni de creer mucho en eso, pero por ella me lo había aprendido de memoria desde niño. Así que antes de salir, medio en chiste, medio en serio, lo repetí para mí mismo. Llegamos al sitio de la reunión.
Era un caserío en medio de la nada. El aire se sentía denso, como si hasta la naturaleza supiera que algo estaba mal. Mi compañero, el que había cuadrado el negocio, estaba más tranquilo que yo, pero no dejaba de mirar de un lado para el otro, como buscando algo. Cuando llegamos, los socios, entre comillas, estaban ahí, esperando con unas sonrisas que de una me hicieron dar miedo. Uno de ellos, el líder, era un hombre de unos 50 años, con ojos fríos y una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Nos invitaron a sentarnos en una mesa de madera, pero en cuanto nos acomodamos, de la nada aparecieron otros tipos armados. Esto no es lo que pensamos, me dije para mí mismo. Uno de ellos nos apuntó con una pistola y otro empezó a decir que esto era un secuestro. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora, pero por alguna razón no podía dejar de murmurar el Salmo 91. Era como si las palabras salieran solas de mi boca. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y así lo fui recitando por completo, y cada vez que terminaba, volvía e iniciaba. Sentí una extraña sensación de calma. No era normal. A mi lado, mi compañero ya estaba pálido, sudando frío, pero yo solo seguía repitiendo el salmo, casi sin darme cuenta. Los tipos nos encañonaron, pero cuando el jefe intentó dar la orden para que nos amarraran, algo raro pasó. Un ventarrón se levantó de la nada, las puertas del caserío se abrieron de golpe y las cosas empezaron a caer al suelo. El ambiente se puso aún más tenso, pero no por los tipos armados, sino por esa extraña sensación en el aire. Parecía que algo más estaba ahí con nosotros. Los tipos empezaron a ponerse nerviosos, se miraban entre ellos y uno, el más joven, dejó caer su arma al suelo. El líder gritó algo, pero se notaba que también estaba inquieto. Mientras tanto, yo seguía con el Salmo 91. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré, lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí una presencia, algo que no podía ver. Si les digo lo contrario, les estaría mintiendo, pero estoy seguro que estaba ahí, protegiéndonos. Era como si una sombra enorme nos envolviera, impidiendo que nos tocaran. De repente, el líder dio un paso atrás. ¡Vámonos!, gritó, y en menos de lo que canta un gallo, todos estos tipos salieron corriendo como si hubieran visto al mismísimo diablo. Mi compañero me miraba con los ojos desorbitados sin entender qué había pasado, y ni yo sabía muy bien qué fue lo que pasó. Nos quedamos ahí solos, en medio de ese caserío desierto. El viento se calmó y el silencio volvió a la normalidad. Me levanté, aún sin poder creer lo que acababa de pasar. No habían balas, no hubo forcejeo, solo el Salmo 91 resonando en mi cabeza, y luego de eso salimos de allí corriendo. Mi compañero, con la voz temblorosa, me preguntó: ¿qué carajos fue eso, viejo? ¿Qué hiciste? No fui yo, le respondí, fue él. Desde ese día nunca volví a dudar del poder de ese salmo, y ahora cada vez que paso por una situación difícil, no importa la que sea, lo primero que hago es repetir esas palabras que me salvaron la vida. Gracias, y yo apoyo el misterio nacional. Resulta que yo trabajo en una funeraria. Sí, como lo oyen. Sé que mucha gente dice que no es para todo el mundo, y tienen razón. Uno aquí se acostumbra al ambiente, al olor a flores marchitas y a esa calma extraña que rodea a los muertos. Pero hay días en los que, por más que uno se sienta machito, lo espiritual se siente más pesado que el mismo aire. Hace como 3 meses llegó un caso bien raro. Una señora que había muerto en extrañas circunstancias. Eso fue lo que nos dijeron, pero ya uno sabe cuando se trata de cosas espirituales, por llamarlas de alguna manera. La pobre mujer, doña Carlina, había sido muy devota de las oraciones, en especial del Salmo 91. Su familia hablaba de eso con un respeto que te daba algo de temor. Decían que la señora siempre cargaba una Biblia abierta por esa página, como si fuera su escudo.
A mí me encargaron prepararla para su velación. Yo había escuchado que ese tipo de muertos, los que se aferran mucho a la fe, a veces no se van tan fácil, pero pues no le di mucha mente, hasta que me tocó estar solo con ella en la sala de preparación. La noche había caído y por cosas de la vida, el otro empleado que siempre me acompañaba se tuvo que ir antes. Quedé yo solito, con la caja abierta y esa señora pálida frente a mí. Desde que comencé a trabajar en la funeraria me había acostumbrado a la soledad, pero esa noche el aire estaba denso, muy pesado. Empecé a sentir como si alguien me estuviera mirando. Era como una presión en la nuca, un frío, digámoslo así, como en la espalda. Decidí seguir trabajando, me puse los guantes y me acerqué al cuerpo de doña Carlina. De repente sentí que algo me jalaba el brazo con fuerza. Miré de reojo y no vi nada, pero el jalón fue tan real que me tropecé y casi me caigo. Ave María Purísima, dije tratando de calmarme, pero ese susto se me subió hasta la garganta. Cuando intenté levantarme, vi que el cajón se movía como si temblara. No sabía si la mujer al interior se estaba retorciendo, aunque estuviera muerta. El caso era que se movía mucho haciendo ruidos fuertes. Luego logré ver una sombra pasar muy rápido. Se movió del cajón a una esquina. No veía a alguien como tal. Era una mancha oscura. El frío se hizo más fuerte, tanto que se me entumecieron las manos. Y ahí, frente a esa presencia oscura, me acordé de lo que me había dicho la hija de doña Carlina cuando trajeron el cuerpo. Ella decía que el Salmo 91 la protegía de todo mal. El cajón se movía más y más e incluso pensé que en menos de nada se iba a volcar y el cuerpo de la señora caería al suelo. El miedo que sentía me tenía paralizado, pero algo en mí decidió que tenía que recitar ese salmo, así no lo supiera de memoria. Mi mamá siempre me decía que esa oración era poderosa, así que me encomendé y creí que la muerta necesitaba ayuda en ese momento, porque era como si esa entidad se la quisiera llevar en su último día de despedida. El que habita el abrigo del Altísimo, empecé a recitar con la voz temblorosa, morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra se detuvo en seco como si hubiera chocado con una pared invisible y el cajón se frenó de inmediato, dejó de moverse. No sé qué fue, pero sentí como si me envolviera una burbuja de calor. Mientras recitaba el salmo, esa cosa empezó a retroceder hasta desaparecer completamente en las sombras. Logré terminar la oración en voz baja, temblando muchísimo, y fue ahí cuando lo comprendí. Esa mujer, doña Carlina, estaba bajo la protección de algo mucho más grande y en vida luchó contra entidades fuera de la realidad. Este tal Salmo 91 no era solo palabras para ella, era su refugio. Pero aquí me adelantaré un poco en la conclusión de la historia, pues les cuento que yo hablé con la hija después de todo esto y le conté todo. Y ella me respondió que su mamá le ayudaba a muchas personas que sufrían de ataques de demonios en vida. Quizás haya sido eso, una, digámoslo así, venganza de alguno de esos demonios que quería atormentarla en su último día. Pero vuelvo a la historia. Me acerqué al cuerpo de nuevo y esta vez el aire se sentía más ligero, más tranquilo. Terminé mi trabajo en silencio, agradeciendo esa oración que al parecer no solo protegía a los vivos, sino también a los muertos. Desde ese día, cada vez que siento algo extraño en la funeraria, no dudo ni un segundo en recitar ese salmo, porque aquí, entre los vivos y los muertos, uno nunca sabe cuándo va a necesitar un refugio divino. Y eso es todo, Howard. Gracias, y yo apoyo también el misterio colombiano. Hola Howard, ¿cómo estás? Aprovecho esto para decirte que admiro tu trabajo y todo lo que logras con este canal. Pero bueno, comienzo con mi historia. Soy de Barranquilla y he vivido aquí casi toda mi vida. Hubo un tiempo en que viví en Bogotá, pero pasó una calamidad familiar y tuvimos que regresar a Barranquilla. Casualmente nos mudamos a una casa que tiene mi abuelo en esos barrios populares, así le dicen aquí. Te cuento que tengo muchas energías y tengo como ese don para sentir cuando un ambiente está pesado, y me sucedió eso cuando llegamos a esa casa. Se sentía como fría, pero traté de no darle mente a eso. Resulta que yo alcancé a conocer a mi bisabuela, quien murió por ahí como en el año 2002. Ella murió en esa casa y ahí mismo fue velada. Entonces siempre sentía como si alguien estuviera ahí, pero era como esas presencias sanas que no te dan miedo, y por ese lado pues me sentía tranquilo.
Resulta, Howard, que con el tiempo empecé a sentir que alguien me perseguía cuando salía, ya sea a trabajar o a la tienda. Cuando siento eso es porque alguien de mi alrededor, ya sea familia, vecino o conocido, va a morir. Tengo esas sensaciones desde niño. Con el tiempo esas sensaciones se fueron quitando porque le contaba a mi abuela y ella me llevó a una iglesia de esas cristianas evangélicas. Me oraron hasta que caí en un trance y no recuerdo nada más, sino hasta unos minutos después. Después de eso, dejé de sentir esas cosas. Era muy esporádico que sucediera, pero en ese momento, cuando regresamos y ya estábamos haciendo nuestras vidas normales aquí en Barranquilla de nuevo, volví a tener esa sensación de persecución, pero bastante fuerte, y esto ahora me desesperaba. No le conté a nadie porque prefiero guardarme esas cosas, ya que una vez le conté a mi mamá o traté de insinuárselo y ella me dijo que eran puras mentiras y mis amigos no me prestaban atención con esos temas porque no creen mucho en esto. Y bueno, retomando, te cuento que sentí con fuerza esa sensación de persecución hasta que un día para otro desapareció y a los días el esposo de mi mamá pues muere. Yo quedo sorprendido porque pensé que esas sensaciones ya no me estaban pasando y fue algo muy traumático y triste para mí, ya que yo le decía a él papá, porque me crió desde pequeño. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Resulta que a los meses recuerdo que mi mamá salió con mis hermanos y yo llegué a la casa, así que estaba solo. Me acosté de manera que la puerta de entrada a mi habitación me quedaba a la cabeza. Estaba viendo series en mi celular, estaba tan concentrado que me perdí. Sin embargo, tú sabes que cuando uno está metido en algo, pues siempre puede ver lo que pasa alrededor de su alcance. Y vi la puerta de mi cuarto que se abre muy lentamente y allí también veo cómo alguien entra y se sienta en la cama del frente y desde allí se queda mirándome. Pensé que era mi hermana porque compartía habitación con ella en ese entonces y pues normal, ¿no? El tema es que me miraba mucho y yo no quitaba la vista de la serie y tenía la luz apagada. De repente encienden la luz y entra mi hermana saludando. Yo pegué un brinco y me asusté porque literalmente había alguien ahí conmigo. Yo lo vi y me estaba mirando. Fue tan fuerte que empecé a llorar y le conté a mi mamá. Lo que hicimos fue orar el Salmo 91, ya que es un salmo protector y pude ya estar más tranquilo. Días después pasó lo mismo. Llegué y no había nadie. Pero yo sentía que no estaba solo porque el ambiente estaba súper pesado. Así que Howard, comencé a ordenarle a lo que sea que estaba ahí que se fuera de esa casa. Le grité, me puse como loco, histérico. De repente se abrió la puerta del baño y se abrió la cortina y sentí como un viento que pasó por mí. Lo que fuera que estaba ahí se había marchado porque me sentí tranquilo en ese momento. Hice eso porque leí que uno tiene la potestad de ordenarle a lo que sea que esté ahí, porque nosotros somos los que estamos vivos y no podemos estar con miedo y demostrarlo, ya que estos entes se alimentan de eso y llegan a ser más fuertes. Esto con ayuda también del Salmo 91. Espero que te haya gustado y ojalá la publiques. Por favor, no digas mi nombre. Más adelante puedo contarte más cosas que me pasaron. Quiero aprovechar también para que saludes a mi amiga del alma, Natalia B. Ella y yo somos fanáticas de tu programa. Hasta nos hacemos llamar Estrellas del Misterio. Un abrazo, Howard, y que Dios te bendiga y te cuide. Gracias por leerme. Hola parceros, hace unos años me fui con unos amigos al Amazonas, un viaje ecológico, de trabajo también, pero que prometía desconectarnos un poco de la ciudad y conectarnos con la naturaleza. El grupo pues era muy variado, unos querían hacer trekking o, para que me entiendan, caminatas por varios días por senderos ecológicos. Otros solo querían tomarse unas cervezas al lado de un río luego del trabajo y así, etc. Uno de los guías, un man de la zona, nos soltó que siempre llevaba consigo una copia del Salmo 91. Nos decía que era su amuleto contra los espíritus de la selva y por supuesto contra los animales peligrosos. Eso a nosotros nos pareció muy pero muy raro, Howard. Nos reímos, pero pues uno nunca sabe, ¿cierto? Uno que va a pensar que por allá sean creyentes del Salmo 91, incluso de esa manera. Primero porque no es lo habitual en ellos y sus creencias religiosas. O eso pensamos. Y segundo, porque pensar que un salmo o una oración ahuyente a un animal feroz, pues bueno, ahí sí que cada quien lo utilice como quiera.
Una noche, mientras acampábamos casi en medio de la selva, comenzamos a escuchar ruidos bastante extraños. Al principio pensamos que eran los sonidos normales del bosque, pero luego nos dimos cuenta de que eran gruñidos. Los guías, con esa tranquilidad de quien ya ha vivido mil cosas, nos dijeron que era un jaguar merodeando cerca. Yo, con un nudo en el estómago, me acordé de las historias de los que se habían encontrado con estos animales, compañeros que antes de nosotros habían trabajado en esa misma zona, y lo que decían no era nada bueno. Fue en ese momento en el que nosotros, llenos de miedo, esperábamos que el guía, utilizara fuego para ahuyentarlo, hiciera otras cosas, pero va y el guía saca una Biblia y la abre en el Salmo 91. Y yo, primero, me decepcioné un poco. Pensé que era una locura porque no necesitábamos eso, necesitábamos algo más contundente y que la verdad yo no soy muy religioso. Lo curioso, y se lo puedo asegurar, es que luego de que él sacó eso, yo empecé a sentir una mezcla de tranquilidad, tensión y algo de risa. Ya no tenía ni miedo ni rabia con él, eso me pareció raro. El man empezó a rezar. Y al principio juro que me sentí como si nada nos pudiera pasar, pero de repente todo se quedó en un silencio tan profundo que ni los grillos se atrevieron a cantar. Y ahí fue cuando lo vi, entre los árboles. No era un jaguar, eso estaba más que claro, era algo más, una figura humanoide pero deformada, con una mirada diabólica. El guía se quedó helado, guardó el salmo como si fuera un secreto y nos hizo retroceder lentamente. Entonces se imaginarán cómo estaba yo. Si el guía estaba asustado, que estaba con su salmo de protección, imagínense nosotros. El caso es que ustedes pensarán que hicimos algo extraordinario como para alejar a aquella entidad, ¿no? Pero nada de eso. Simplemente nos quedamos en una zona, con el ojo y los nervios muy alertas. Y esa noche nadie pegó el ojo, mientras esta sombra parecía rodearnos alrededor, quizás esperando el momento de atacar, creo yo, lo llamo así. Pero el guía siempre insistió en que ese Salmo 91 lo había protegido en otras ocasiones, pero esta vez parecía que había algo más fuerte que eso, algo que no se dejaba ahuyentar con palabras y menos por esta oración, pero que por lo menos no lo dejaba acercar a nosotros. Digo yo que en algo cumplió su prometido este salmo. Al final, la noche pasó y con el primer rayo del sol nos sentimos muy aliviados, pero igual estábamos intranquilos. Como digo, nadie durmió y antes de que amaneciera, la sombra esta o el demonio desapareció. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me doy cuenta de que a veces estas cosas de protección tienen un poder que desconocemos y que viene de mucho tiempo atrás. Y eso es todo, Howard. Un abrazo y que no se te olvide llevar tus salmos si decides aventurarte por ahí. Buenas noches, Howard. Hace unos 20 años viví en una casa del barrio San Antonio, en Bogotá, ubicada sobre la Caracas. Es un edificio de 3 pisos, yo vivía en el segundo. Los demás pisos estaban desocupados, nadie habitaba en ellos. Las primeras noches de vivir en ese lugar sentía pasos y saltos en el piso de arriba, lo que me llenó de temor y duda, ya que nadie habitaba en ese piso. Días después, en el piso donde vivía, en los cuartos de enseguida, se empezaron a sentir pasos y estruendos, como si tiraran las cosas. Pasaron varios días y era imposible dormir porque continuaban los estruendos. Un día tomé la decisión de taparme los oídos con tapones, dejar la televisión prendida toda la noche y en la mesa de noche dejar la Biblia abierta en los Salmos 91 y otros, pensando que la situación mejoraría. Fue lo peor que pude hacer, ya que esa noche se sentían aún más fuertes los estruendos. Se escuchaba la chapa de mi cuarto como si alguien fuera a entrar y mi cama empezó a temblar de lo que me la movían. Fueron muchos los hechos paranormales. En otras ocasiones vi varias veces una sombra pequeña, como de un niño. Durante 6 meses viví todas estas experiencias. Ya no aguanté más tiempo en ese lugar. Me trasladé de residencia y nunca supe ni entendí por qué ocurrieron estos hechos paranormales en ese lugar. Gracias por contar mi historia.
Les cuento que yo no soy muy creyente, pero cuando vivís en un lugar como Montañita, en medio de la selva, te topas con cosas que te hacen dudar. La verdad, estuve trabajando en una finca por unos meses y aunque todo parecía normal, en las noches los animales se ponían inquietos, muy nerviosos. Los gallos no callaban, las cabras balaban como locas y hasta los perros ladraban sin alguna razón aparente. Algunos decían que era por los espíritus de la selva, los mismos mitos y leyendas que se cuentan en todo el campo, pero igual yo no le di mayor importancia a eso, ya que en el campo, como les digo, es relativamente normal. Una noche todo cambió, los sonidos de la selva eran muy fuertes, nada en comparación a otras veces, digámoslo así, más normales en el mismo lugar, donde se escuchaban ruidos, sí, pero no así de fuertes. Y cuando te pasa eso, lo más fácil es hacerse uno el loco, ¿cierto? Pero mi amigo, que es más creyente, me sugirió que rezara el Salmo 91. Él me dijo, ese salmo te protege. Yo medio escéptico y sin muchas ganas, agarré una Biblia vieja que había por ahí y lo leí en voz alta, pensando que nada malo podría pasar. Pues yo tomé esta decisión ya que estos ruidos ya no dejaban dormir y me provocaban algo de miedo, y pasar más de 15 días con lo mismo pues te hace cuestionar si algo malo viene por ti o por alguien de tu familia. Por eso lo hice. Esa misma noche digo que algo cambió. Yo esperaba que haciendo eso pues se sintiera todo más calmado, pero la verdad es que no fue así. Al contrario, sentí como el ambiente en la casa más pesado, lo que muchos llaman cargado, como de negatividad. Mientras trataba yo de dormir, sentí un peso en el pecho, como si algo se me hubiera subido encima. No podía moverme ni respirar bien, y la verdad, aquí escribiendo esto, trato de recordarlo y de nuevo me da escalofríos. Cuando por fin logré soltarme, miré hacia la esquina del cuarto y vi una sombra. No era una figura clara, más bien una forma oscura que no se movía, pero estaba ahí mirándome. Justo en ese momento me dio una sensación de terror, que cuando conocidos me preguntan cómo les puedo explicar lo que se siente, no he logrado encontrar algo similar. Quizás algo que se le acerque a esa sensación es cuando usted le tiene fobia a algo, a algún animal o alguna cosa. Pero lo más raro es que después de leer el Salmo, las cosas parecían empeorar, porque claro, lo leí varias veces y esa presencia no me dejaba en paz. No sé si me estoy equivocando, pero yo le atribuyo esa presencia a lo que leí en la Biblia. Y me disculparán si alguien se siente ofendido, no lo hago con esa intención. Si hay alguien que me pueda explicar lo que me pasó, pues les agradezco, pero aquí les estoy contando lo que me pasó. Yo ya no podía ignorarlo, así que aunque el Salmo 91 supuestamente era para mi salvación, decidí que lo mejor era no volver a leerlo. A veces lo que creemos que nos va a proteger puede ser lo que abra las puertas a algo más. No sé si bueno o malo, quizás fue algo bueno, pero yo no estaba preparado para recibirlo y por eso mi cuerpo lo rechazaba. Pero el caso, recuerdo que yo perdí el conocimiento o me quedé dormido del todo, porque al día siguiente me levanté con rasguños y morados en mi cuerpo. Busqué ayuda y traté de mencionar que eso me pasó por leer el Salmo 91, pero cada vez que lo intentaba mencionar, las personas que me escuchaban se enojaban muchísimo conmigo, pensaban que yo lo hacía con la intención de ofender la Biblia y a Dios. Pero créanme que no es así. Muchos me dijeron que simplemente fue una bruja y ya, pero nadie me dio una solución concreta. Así que ahí quedé, mirando hacia la selva, porque nunca logré encontrar una solución a simplemente dejar de leer ese salmo. No sé si el espíritu se fue del todo, si está ahí esperando a cogerme bajo de defensas, no lo sé. Pero eso siempre me ha dejado pensando en lo raro que es todo, ¿no? Montañita, por más hermosa que sea, tiene sus secretos, y yo, aunque incrédulo en muchas cosas, ahora tengo más preguntas que respuestas a esta vida, tanto para la religión como para lo paranormal. Y eso es todo. Gracias por leer mi historia. Ahora agradecemos que si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.
Ya puedes conseguir nuestro nuevo libro, Historias Paranormales de Colombia, volumen 2, en Buscalibre, con el 15% de descuento y con todo el respaldo que Buscalibre les brinda. Les dejo el enlace directo en la descripción. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.